Es un placer estar nuevamente con ustedes en este programa, donde juntos descubrimos y entendemos los misterios que encierran las escrituras bíblicas, las cuales se revelan ante nuestros ojos cuando las estudiamos desde el punto de vista en que fueron escritas, partiendo de la raíz que son los escritos en versiones originales hebreas, y desde el enfoque cultural judío. Porque, lamentablemente, aun cuando todos sabemos que la Biblia fue escrita por y para el pueblo de Israel, la mayoría de las comunidades cristianas pasan por alto este hecho a la hora de estudiar y enseñar sus doctrinas. Interpretan las Escrituras con un punto de vista cristiano, buscando explicarlas con una mentalidad occidental moderna, lo que les conduce irremediablemente a cometer errores de interpretación e inventar doctrinas, por lo cual nos hemos dado a la tarea de profundizar en los temas de doctrina básica más importantes, aquellos que constituyen la esencia para obedecer y adorar correctamente a nuestro Padre Creador, desde los escritos originales, consiguiendo así tener el mismo enfoque con el que fue dada tan importante enseñanza. No desde el punto de vista cristiano, ni siquiera desde la postura judía, más bien entenderlos como si los estuviéramos recibiendo directamente del Padre Celestial. Algunos tal vez se pregunten, pero si estudiamos la Biblia desde los escritos originales en hebreo, ¿no estamos estudiando desde un enfoque judío? Lamentablemente, la respuesta es no, porque aunque debería de ser lo mismo, no lo es. Aun cuando el pueblo de Israel, o el pueblo judío como se le conoce actualmente, fueron los receptores de la Torá, el pacto sagrado y la enseñanza dadas directamente por el Padre, además de ser los responsables de mantenerla hasta nuestros días. Aún así, la religión judía tiene enseñanzas muy distintas a las que originalmente fueron establecidas por nuestro Creador. Son precisamente estos temas los que queremos estudiar con usted y explicar para descubrir en qué parte de la historia se alteró la enseñanza, en qué momento nos desviamos para tomar el camino equivocado. Quiero aclarar que con estos temas no buscamos ofender a nadie. No es nuestra intención atacar a las comunidades cristianas o judías. Lo que queremos es enseñar, corregir y compartir la enseñanza dada por nuestro Padre Celestial. Por lo que con enorme gusto le doy la bienvenida a este programa, Entendiendo los Misterios Bíblicos. En esta ocasión para dar inicio a una nueva serie, la que hemos titulado Descifrando los Misterios del Cristianismo. Primero que todo, queremos señalar que no vamos a abandonar los estudios de profecía. Por el contrario, es un tema del que todavía nos falta un largo camino por recorrer. Son varios los estudios y capítulos que necesitamos desarrollar para terminar esta serie, por lo que esporádicamente estaremos impartiendo estudios sobre los eventos del fin narrados tanto en el Apocalipsis como en el libro de Daniel, hasta completar nuestra serie profética. Debido a lo extenso que es la profecía, tomamos la decisión de alternar los estudios tocando otros temas que también son de suma importancia para entender el caos doctrinal que vivimos actualmente. De la misma manera, estudiar la doctrina básica nos ayuda a entender mejor y ampliar nuestra comprensión sobre la profecía y los eventos mundiales. El capítulo 1 de esta serie se titula El origen del cristianismo. ¿Dónde y cuándo surge el cristianismo? ¿Por qué existen tantas corrientes cristianas? ¿Vino Yeshua a la tierra para establecer su iglesia? ¿Es acaso el Hijo del Eterno Creador que vino a crear la religión cristiana? A esta y a otras preguntas estaremos dando respuesta a lo largo de este primer capítulo, de modo que demos pues inicio a nuestro estudio del día de hoy. Se cuentan por miles las corrientes religiosas que surgen o derivan del cristianismo.
y por millones las llamadas iglesias o congregaciones que profesan el culto cristiano. Algunas comparten doctrinas y otras con pequeñas variantes. Algunas más imparten enseñanzas muy distintas a la mayoría y otras se han convertido en sectas radicales, legalistas y hasta agresivas con quienes no comparten sus principios o formas de pensar, e incluso son agresivos y peligrosos hasta con sus mismos miembros. Todos se llaman a sí mismos cristianos. Todos afirman hacer la voluntad del Creador y ser fieles a sus mandatos. Aseguran ser guiados por el Espíritu Santo y ser la única y verdadera iglesia. ¿Quién está en lo correcto? De antemano sabemos que casi todas están mintiendo. Pero, ¿cómo saber quién dice la verdad y quién no? Como se dice en términos jurídicos, suponiendo sin conceder, o sea, como un ejemplo, que Yeshua formó una iglesia. Repito, es solo un ejemplo o un supuesto. Si Yehoshua o Yeshua fundó una iglesia durante su estancia en la tierra, la pregunta lógica que surge es, ¿cuál es esa iglesia? ¿Cómo podríamos identificarla? Primero, todas dicen hacer la voluntad del Creador, pero nos encontramos que unas guardan el sábado, otras el domingo, y otras dicen que cualquier día es bueno. Unas afirman que la ley ha sido abolida y ya no debe guardarse. Otros sostienen que algunos mandamientos sí deben observarse, pero otros ya no fueron clavados en la cruz. Algunos no toman alcohol y condenan a quien lo hace. Otros no escuchan música que no sea cristiana. Están las que prohíben a las mujeres usar pantalón o llevar el cabello corto, y a los hombres se les exige cortarse el cabello y, por supuesto, no usar vestido o falda. También existen grupos que viven en forma sencilla, alejados de toda modernidad o avance tecnológico que facilite el trabajo y proporcione comodidad. Por supuesto, también condenan a quienes de su comunidad se atreven a usarlos, pero todos afirman tener el mismo Salvador y servir al mismo Señor, al Elohim de Israel. Si realmente todos fueran guiados por el Espíritu Santo, no habría tantas iglesias o sectas cristianas. Solo habría una, con una misma doctrina, una misma fe y una misma enseñanza. ¿No es cierto? Al no ser así, podemos concluir que casi todas están equivocadas y sus doctrinas son falsas. Por supuesto que están aquellos que afirman ser la verdadera iglesia porque el Espíritu Santo hace milagros entre ellos. Echan fuera demonios y hasta oran y la gente sana de sus enfermedades. Esto los hace sentir que están en lo correcto. ¿Cómo pueden estar equivocados si se ven tales milagros en su congregación? Veamos lo que dice Yeshua al respecto. Mateo 7:21. No todo el que me repite continuamente, Adoni, Adoni, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que han tomado la decisión de vivir cada día haciendo lo que agrada a mi Padre que está en los cielos. ¿Entiende usted esta escritura? No todo el que le ha entregado su corazón, como suelen predicar,
será salvo, sino solo aquel que ha decidido obedecerle y hacer su voluntad, cueste lo que cueste. Muchos me dirán en aquel día: Adoni, Adoni, Señor, Señor, ¿no profetizamos usando tu nombre? Y en tu nombre ordenamos a los demonios que se fueran, y en tu nombre ordenamos que se hicieran milagros. Pero entonces les diré en su propia cara: nunca tuvisteis una relación íntima conmigo. Apartaos de mí, violadores de la Torá. Esta escritura es muy reveladora, puesto que nos da la clave para saber quién sí puede ser parte de su pueblo o iglesia, y quién definitivamente va a quedar fuera de su presencia y de su reino. Primero, nos dice que no importa cuántas buenas obras o cuántos milagros se hagan en la congregación a la que usted asiste, o si los hace usted mismo, cuánto se predique, cuántos libros se escriban, o si camina de rodillas largas distancias. Nada de eso sirve cuando violamos los mandamientos y los estatutos de la Torá. Estas no son palabras mías, vienen directamente de aquel a quien han entregado su corazón para servirle, de quien es su Salvador, pero al mismo tiempo a quien no escuchan. Yeshua dice: el quebrantar los mandamientos de la Torá es motivo suficiente para no estar en el reino. Entonces, ¿quiere decir que el guardar la Torá y sus preceptos es motivo para alcanzar la salvación? Veamos qué dice Mateo 19:16. Se acercó a él un bajur, reverenciándolo, y le dijo: Rabí, ¿qué tov haré para adquirir la vida del Olam Jabá? Él le contestó: ¿por qué me preguntas de lo tov? No hay ser humano tov, solo Él, el Padre, es tov. Si quieres entrar en la vida, shomer hamitzvot, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles son? Y Yehoshua le dijo: no asesinarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es importante hacer notar que Yeshua está hablando de los mandamientos de la ley o la Torá, aquellos que afirman muchas denominaciones cristianas que han sido abolidos o clavados en la cruz. Pero Yeshua afirma que sólo así se obtiene la salvación. El Jajam le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué me falta aún? Yehoshua le dijo: si quieres ser tam, íntegro, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y sígueme. Sucedió que cuando el Jajam escuchó, se fue triste porque no tenía muchas propiedades. Yehoshua dijo a sus talmidim: así yo les digo a ustedes, que es difícil para un rico entrar en el Malhut Shamaim. Además yo les digo a ustedes que es más fácil para el camello entrar en el ojo de la aguja que el rico en el Malhut Shamaim. Como podemos entender, después de leer estos versículos directamente de la traducción hebrea, el joven entendido o estudioso de la Torá le pidió a Yehoshua que le diera un trabajo especial que pudiera hacer para asegurar su salvación. En otras palabras, quería ganarse un boleto VIP o Golden Ticket para ir derechito, sin escalas, al cielo. Pero Yehoshua le explica que nadie en esta tierra fue creado con privilegios especiales. De modo que si desea entrar en el reino de los cielos, debe hacer lo mismo que todos los demás, guardar la Torá y sus preceptos. Podríamos ver y analizar varias escrituras que hablan de lo mismo, respaldando exactamente las mismas palabras de nuestro Mashiach, referente a la Torá y la salvación. Pero por el momento
estas dos escrituras son más que suficientes para explicar este punto. De modo que solo la persona, el grupo, congregación o iglesia que guarde la Torá y sus preceptos o mandamientos puede entrar en el reino del Padre destinado solo para los santos. Tristemente, las palabras y enseñanzas de nuestro Mashiach no son suficientes para la mayoría de las iglesias cristianas, ya que ellos anteponen doctrinas que no tienen ningún fundamento bíblico, pero son la base principal de sus enseñanzas. Además de la doctrina de la gracia, de la cual no vamos a hablar ahora, es un tema que trataremos en otra ocasión. Una de las más importantes es la doctrina de la sustitución. ¿En qué consiste esta doctrina? El cristianismo evangélico piensa que el Mashiach vino a la tierra a enseñar una nueva forma de vivir, una nueva doctrina, el cristianismo. Afirman que al ser desechado el pueblo de Israel, ahora las promesas pasan a ser de la iglesia cristiana. Aseguran que el Mashiach vino y abolió la Torá y los mandamientos, o la ley, clavándola en la cruz, dando inicio a una nueva enseñanza y una nueva religión. No más pueblo de Israel, ahora es la iglesia cristiana. En otras palabras, deshazte de todo lo anterior, todo lo viejo, y comencemos de nuevo. Estamos bajo la gracia o la dispensación de la gracia. Ha nacido el cristianismo. Ya todo lo judío quedó atrás y ahora somos libres de la maldición de la ley. En eso consiste esta falsa doctrina. Porque como lo vimos anteriormente, aquel que busca el favor del Padre Celestial para ganar un lugar en el reino debe guardar la Torá y sus mandamientos y no lo contrario como enseña el cristianismo. Mateo 5:17. Ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. En otras palabras, no vine, dice Yeshua, a clavar los mandamientos en la cruz para desaparecerlos, sino a enseñarles la forma correcta de guardarlos. Versículo 18. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni un adorno de una letra sagrada pasará de la Torá hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado su intención original. Primero son destruidos el cielo y la tierra antes que sean anulados los mandamientos de la Torá. Es lo que está diciendo Yeshua en esta escritura. Versículo 19. Por tanto, quien quiera que desobedezca uno solo de los mandamientos de la Torá, aun tratándose de los identificados como pequeños, y cause así que los hombres también desobedezcan, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Nuevamente las palabras de Yehoshua están mostrando que para tener un lugar en el reino de los cielos, se debe guardar y enseñar a guardar la Torá hasta el mandamiento más pequeño, y quien no lo haga y enseñe a no guardarlos, desaparecerá como un suspiro, simplemente no tendrá lugar en el reino. Más claro, ya no se puede. Si Yeshua vino a la tierra, entre otras cosas, para fundar una iglesia, de todos los cientos de miles que existen en el mundo, ¿cuál es esa iglesia? ¿Cómo la podemos identificar? Según Yeshua, solo aquellos que guardan la Torá y sus preceptos, y así enseñan a otros, solo ellos pueden ser considerados pueblo santo. La doctrina de la sustitución es totalmente falsa y va en contra de lo que enseñó Yeshua en su ministerio. Entonces, ¿cómo surgió esta falsa doctrina?
surgió junto con el cristianismo evangélico. Muchas de las denominaciones cristianas más grandes e importantes surgieron hace más de 100 años. Por ejemplo, los Testigos de Jehová nacen en Pensilvania, Estados Unidos, en el año 1870. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se fundó formalmente en el año de 1863. Los presbiterianos aparecen por primera vez en Escocia en el siglo XVI. La Iglesia Metodista surgió originalmente en Europa por el año 1700. Posteriormente, en el año de 1900, en los Estados Unidos, un grupo de fieles se separa de ellos y en ese momento es cuando nace la Iglesia Pentecostal. Y solo por mencionar algunas. El Estado de Israel surge y es reconocido por la ONU en el año de 1948. Como podemos ver, cuando se fundaron estas iglesias cristianas evangélicas, todavía no existía la nación de Israel y francamente, antes de la Segunda Guerra Mundial, parecía imposible ante los ojos del mundo que surgiera nuevamente como Estado y nación soberana e independiente. Analicemos un poco este tema. Recordemos que el pueblo de Israel está formado por 12 tribus, pero hace casi 2600 años, 10 de esas tribus fueron llevadas cautivas y esparcidas por las naciones de los continentes asiático y europeo. Aproximadamente 50 años después, las tribus de Judá y Leví también fueron esclavizadas y llevados a Babilonia en cautiverio, dejando la tierra casi desierta. Ocupada solo por algunos extranjeros dejados ahí por los babilonios. 70 años después, la tribu de Judá regresa a reconstruir su ciudad y el templo. Y es hasta el año 133 de nuestra era que los romanos expulsan definitivamente al pueblo de Israel de su territorio, prohibiéndoles regresar. Desde entonces, el pueblo de Israel vivió disperso en el mundo, habitando entre las naciones, mientras su tierra era ocupada por lo que hoy son los árabes y los palestinos. Honestamente, que surgiera el Estado de Israel como una nación soberana parecía imposible. Existen varias promesas de Jehová nuestro Padre Santo y Elohim de Israel, hechas a su pueblo, que profetizan su restauración y el regreso a la Tierra Santa. A pesar de esas profecías, los estudiosos de la Biblia y los líderes de estas iglesias cristianas no creyeron que el Eterno fuera a cumplir estas promesas hechas a Israel. Parecía imposible, de modo que para poder explicar las profecías, hasta entonces no cumplidas sobre Israel, inventaron esta explicación, la que después se convirtió en una de sus doctrinas básicas y fundamentales, la doctrina de la sustitución. Ya Israel fue desechado, ahora sus promesas pasan a nosotros, así explicaron. Aquello que no encajaba en su enseñanza la pudieron explicar de esta forma. Ya no existe una nación en Israel, el Eterno los borró de su presencia, por lo tanto, todas las promesas hechas a Israel pasan a su pueblo espiritual. Nosotros ahora somos los herederos de las promesas. Así declaran y enseñan las iglesias evangélicas. Jeremías 33, 23.
Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ¿No has observado lo que este pueblo ha hablado, diciendo: las dos familias que Jehová escogió, las ha desechado? Desprecian a mi pueblo, ya no son una nación ante sus ojos. Así dice Jehová: si no permanece mi pacto con el día y con la noche, si no sale el sol por la mañana y la luna por la noche, si no he establecido las leyes del cielo y la tierra, entonces desecharé la descendencia de Jacob y de mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobierne sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré de ellos misericordia. El día que dejen de salir el sol y la luna, ese día dejará de cumplirse el pacto con Israel, dice Jehová, nuestro Padre Celestial. Ezequiel 37, 21. Así dice Jehová Elohim: he aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Isaías 66, 8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un día? ¿Nace una nación toda de una vez? El 14 de mayo de 1948 surge el Estado de Israel. La ONU declara su independencia y es reconocido como nación nuevamente. En un solo día, Israel volvió a ser una gran nación soberana ante los ojos del mundo. Jeremías 31, 35. Así dice Jehová: quien da el sol como luz para el día, la luna y las estrellas para la luz de la noche, y hace el mar rugir. Jehová Elohim Sebaot es su nombre. Si estas leyes abandonan mi presencia, dice Jehová, entonces también la familia de Israel dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. Si el cielo arriba fuera alzado a aún más grande altura, y los cimientos de la tierra pudieran ser hundidos más para abajo, aún no echaré la familia de Israel por todo lo que ellos han hecho, dice Jehová. La verdad es que Yeshua no vino a fundar iglesias ni a crear doctrinas nuevas, especialmente la del cristianismo. Yeshua fue judío, nació en Belén de Judea. Durante su ministerio ordenó a sus discípulos que fueran a predicar a las tribus perdidas de la casa de Israel, aquellas que fueron llevadas en cautiverio y esparcidas por el mundo conocido, ordenándoles específicamente no ir a los gentiles. Mateo 10:5. A estos 12 envió Yeshua con las siguientes instrucciones: por caminos de gentiles no vayáis, ni en ciudades de los samaritanos entréis. Antes bien, id en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mientras les andáis buscando, anunciad: el reino de los cielos se ha acercado. Lo que debemos tomar en cuenta es, primeramente, que Yeshua no llegó a Grecia ni a Roma, tampoco nació en Europa o América. Él vino a su pueblo Israel para restaurar el pacto sagrado y establecer la correcta obediencia de la Torá. Ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. En segundo lugar, una vez después de haber restaurado el pacto con su pueblo, Yeshua mandó que se llevara esta misma enseñanza al resto de las naciones. Mateo 28:17. Después de esto, cuando los 12 Talmidim fueron a Galil, él se les apareció a ellos en la montaña, donde habían hecho tefilá. Cuando lo vieron, le reverenciaron,
pero había algunos de ellos que dudaban de él. Yehoshua se acercó a ellos y les dijo: A mí se me ha dado toda la Yeholet en los cielos y en la tierra. Ustedes vayan y enseñen a preservar todas las cosas que yo les he mandado a ustedes por siempre. Como hemos visto, Yeshua ordenó a sus discípulos que guardaran y enseñaran a guardar la Torá y los mandamientos correctamente a todo aquel que quiera escuchar y aprender. Este es un tema muy extenso y muy importante, por lo que le dedicaremos un estudio completo más adelante. Hoy quise tocar un poco este tema para mostrar quiénes son los verdaderos discípulos de Yeshua, que él nunca vino a formar iglesias y desde luego no vino a crear el cristianismo. Eso fue invento del ser humano. Vayamos pues al tema principal de este estudio. ¿Cuál es el origen del cristianismo? ¿Qué es? ¿Cómo surgió? ¿Y por qué se ha dispersado tanto esta religión? Empecemos desde el principio. El término cristiano o cristianismo lo podemos definir de la siguiente forma. Cristiano, discípulo de Cristo que sigue y guarda las doctrinas y enseñanzas de Jesús el Cristo. Cristianismo, religión fundada por los discípulos de Cristo y que sus enseñanzas son las doctrinas de Jesucristo. Bueno, esta es una forma sencilla y clara de definirlo, pero si entramos un poco más en detalle, podemos entender que las palabras cristianismo o cristiano tienen su raíz en el título que se le da a Jesús el Cristo, la cual traducida al español significa Mesías. El gran problema es que esta palabra es de origen griego y no hebreo. La palabra correcta en hebreo es Mashiach, que traducida al español quiere decir ungido y no Mesías. Entonces, nos podemos dar cuenta que las palabras cristianismo o cristiano se basan en un Mesías griego y no en el ungido de Israel, el cual es judío. Si a esto le sumamos que el nombre hebreo del Mashiach es Yehoshua o Yeshua, el cual traducido al español es Josué y no Jesús, podemos concluir claramente que el cristianismo está fundamentado en la enseñanza y doctrina griega y no en la hebrea. Y si usted medita en esto un poco más, caerá en cuenta que el cristianismo está equivocado desde el nombre. También podrá ver que esta es la razón por la que las enseñanzas y doctrinas cristianas no concuerdan con las enseñanzas hebreas de Yeshua, el verdadero Mashiach de Israel y Salvador del mundo. Pero ¿por qué tanta confusión? ¿De dónde surgió el cristianismo? ¿Cómo pudieron desviarse para perderse tanto en la enseñanza? La respuesta está en Constantino. Él fue el creador del cristianismo. Flavio Valerio Aurelio Constantino, nacido en Britania, lo que hoy conocemos como Gran Bretaña o Inglaterra. Se convirtió en emperador romano el 25 de julio del año 306 de nuestra era y gobernó el Imperio Romano hasta su muerte el 22 de mayo del año 337. De acuerdo con el historiador Eusebio, quien fuera el biógrafo de Constantino, corría el año 325 de nuestra era cuando el emperador convocó a un concilio en la ciudad de Nicea, reuniendo a los líderes de todas las sectas religiosas y cultos de todo su imperio. La población romana tenía por dioses a Julio César, Júpiter, Venus y a Mitra, mientras que la aristocracia romana veneraba principalmente a las deidades griegas Apolo y Zeus.
318 cultos fueron representados en el concilio en Nicea. Por ese tiempo, un gran surtido de textos bárbaros o salvajes, textos que no tienen peso histórico o doctrinal, circulaban entre los presbíteros y ellos apoyaban a una gran variedad de dioses y diosas orientales y occidentales. Existía tal caos religioso en el Imperio Romano que, con el objetivo de preservar la paz y evitar conflictos entre los diferentes cultos, Constantino decidió que solo se adoraría a una sola deidad, y los sacerdotes de los diferentes cultos debían elegir a uno de entre los tantos y tantos ídolos que adoraban. Por supuesto que el líder religioso de cada secta quería imponer el culto a su propio Dios. Al no ponerse de acuerdo, Constantino decidió que se adoraría a Jesús, ídolo y dios de Britania, tierra de origen del emperador, y a Krishna, ídolo hindú. Unió los dos nombres y ese sería el dios al que se adoraría en su imperio. En aquel tiempo no existía la J en el alfabeto. No fue sino hasta el siglo XVI que comenzó a usarse dentro del abecedario, de modo que para representar su sonido al escribirse se utilizaba la letra H. En el español esta letra suele ser muda, pero no así en el inglés y en otros idiomas, dándole un sonido parecido al de la J. El dios que adoró Constantino y todo su imperio fue Jesús Krishna, que traducido al griego es Cristo o Cristos, y al español Jesús Cristo. De aquí proviene el nombre del cristianismo. A Constantino se le reconoce como el primer obispo de la Iglesia romana, el primer sacerdote cristiano, y sí que lo es, pero no como lo han presentado los cristianos ortodoxos y los católicos. Constantino, por su parte, siempre fue un adorador de Mitra, ídolo asirio. De este modo impuso los cultos a Mitra como cultos oficiales y prohibió, bajo pena de muerte, cualquier otro ritual o festividad religiosa que no fueran los oficiales del imperio. Las celebraciones eran de culto a Mitra, pero el nombre de su ídolo al que veneraban era Jesús Cristo. Por órdenes del emperador, Eusebio recogió y unió los cuentos legendarios de todas las doctrinas religiosas del mundo, juntos como una unidad, uniendo las historias sobrenaturales del dios Mitra y Krishna. Eficazmente unieron las oraciones de los presbíteros orientales y occidentales para formar una nueva creencia universal. Constantino creyó que la colección amalgamada de mitos uniría a las diversas religiones del imperio bajo una sola creencia a su único Dios. Constantino no fue el primer papa, ni siquiera pretendió crear la Iglesia Católica como se conoce actualmente. Se le conoce como el primer cristiano porque su Dios era Jesús Cristo, pero nada tenía que ver con el cristianismo que se conoce actualmente, mucho menos con el Mashiach de Israel. En el siglo VIII de nuestra era, Roma ya había caído y la Iglesia romana ya no contaba con el respaldo de un imperio. Así que convocaron a un nuevo concilio en Constantinopla. ¿La razón? Esa enseñanza judía que se había esparcido por todos lados. Era muy popular entre las naciones, mientras que la religión que Constantino había creado en su famoso concilio estaba perdiendo popularidad. Venía en decadencia. Así que los sacerdotes de la Iglesia de Roma buscaron replicar lo hecho por Constantino.
Invitaron a los líderes religiosos de la época para que se unieran e hicieran una gran iglesia de culto y todos adoraran al mismo Dios. Claro que los judíos, discípulos de los apóstoles, se negaron a seguirles el jueguito, a unirse a ellos, y no aceptaron participar en su concilio. Esto los enfureció tanto que decidieron hacer su propia religión copiada del judaísmo. Recopilaron manuscritos hebreos, principalmente las cartas de Pablo, y 300 manuscritos que narraban las enseñanzas, la vida y la muerte y resurrección del Mashiach de Israel. Encerraron a 3 clérigos en una habitación y tenían prohibido salir hasta elegir de esos 300 evangelios solo 4. Y así eligieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tomaron las cartas de los apóstoles y los libros de los Hechos y Apocalipsis y los tradujeron todos al griego, agregando algunas doctrinas y eliminando otras. En la Biblioteca del Vaticano fueron encontrados algunos pergaminos del Evangelio de Juan, Lucas y Marcos, en hebreo, su idioma original, sin manipulación e influencia de la cultura griega. Trataron de alejarse lo más posible de los rituales judíos e impusieron los ritos de adoración a Mitra. Así proclamaron el domingo como el día de reposo en honor al sol. Mutilaron varios versículos de los originales hebreos para sustituirlos por doctrinas paganas, incluyendo la doctrina de la Trinidad y la gracia, que son de origen griego. La Iglesia de Roma quiso adoptar las enseñanzas del Mashiach, pero al mismo tiempo hicieron todo lo posible para alejarse del judaísmo. Tomaron al ídolo de Constantino para ponerlo como su Mesías. Sustituyeron el nombre hebreo del Mashiach de Israel por el ídolo de Constantino, Jesús Krishna. Tomaron también al ídolo griego Zeus y lo cambiaron por el nombre del Creador. Cuando tradujeron al griego todos los escritos de los apóstoles, cambiaron el nombre del Padre y del Mashiach, sustituyéndolos por el nombre de Zeus, para nombrar a Jehová el Padre Santo y Celestial, y Jesucristo para nombrar a Yeshua, nuestro Mashiach. Si usted es cristiano, por favor no se ofenda, no se sienta agredido. Nuestra intención no es condenar, ofender o señalar a los cristianos. Solo buscamos enseñar y corregir las malas prácticas y los errores doctrinales. De modo que si usted desea con todo el alma seguir las enseñanzas de nuestro Padre Santo y de su Hijo, Yeshua el Mashiach de Israel, no importa si es cristiano o de otra religión, si usted corrige su camino y obedece la Torá, y si enseña a otros, usted será llamado grande en el reino de los cielos. Con esto en mente, le pedimos que comparta esta enseñanza con todos sus seres queridos y todos sus contactos, enseñando a otros lo que usted está recibiendo del Padre, y será llamado grande en su reino. Cualquier aclaración o duda que tenga sobre este u otros temas, nos dará mucho gusto poder responderlas. Recuerde que abajo los comentarios están abiertos. O si lo prefiere, recuerde que siempre puede escribirnos a nuestro correo. Por mi parte, les dejo mis bendiciones y hasta el próximo programa.